Muy buenas tardes, amigos y compañeros de la Casa del Pueblo de Miraflores. En esta oportunidad, reunidos nuevamente por Coloquios en Salud, en su tercera edición anual y en la 35 sesión ejecutiva que tenemos con la conducción de nuestro querido compañero Fernando Franco Ochoa, que tenemos como invitadas de lujo en esta oportunidad a nuestra querida amiga y compañera Elsa Mantilla y a la doctora Rosario Rossini Sánchez Perales, que es médico dermatóloga, tiene posgrado en salud pública y es especialista en gestión de la calidad y salud pública de la Dirección de Salud del Ejército y es una conferencista reconocida y con varias oportunidades que nos ha visitado por aquí en la Casa del Pueblo. Bueno, Fernando, te dejo la conducción. Buenas noches, queridos oyentes, televidentes que nos siguen mes a mes acá en la Casa del Pueblo de Miraflores. Gracias, Fernando, por el pase, siempre tú tan acucioso en todo momento para poder favorecer esa entrega de intercambio de información que es muy importante. El día de hoy estamos para tratar un tema muy importante, muy necesario en salud pública. Es el manejo de lo que son intervenciones y promoción de la salud. Nos acompaña como ponente la doctora dermatóloga, médico dermatóloga Rosario Rossini Sánchez Perales. Y también tenemos como parte ya del equipo que esperemos que nos siga acompañando, dadas sus tremendas tareas que tiene de responsabilidad en nuestro plan de gobierno, nuestra comisión de plan de gobierno, pero está la compañera Elsa María Mantilla Portocarrero, quien a la vez va a compartir con nosotros este escenario en tratar este tema de suma importancia, sobre todo sabedor de lo que se viene en el manejo presupuestal pronto a aprobar, es en cuanto a la necesidad de contar y de hacer más eficiente la cantidad que nos asigne, que va alrededor de los 11.000 o quizás un poco más millones de soles, para poder tratar y contribuir dentro del marco de necesidades que tiene la población peruana en salud de las personas. Buenas noches, querida Charito, Rosario, bienvenida nuevamente a la Casa del Pueblo, tu casa, y tus palabras iniciales, por favor. Buenas noches, doctor Franco. Yo le agradezco mucho la invitación, le agradezco mucho, doctora, la defensa que tienen conmigo para hablar de un tema tan bonito como es este, ¿no? Así que estoy acá, llama para cualquier pregunta. Bien. Elsa María, tu comentario de inicial, por favor. Gracias, Fernando, gracias por la invitación. Gracias, doctora Rosario Rossini, ¿no? Una experta en salud pública, y por compartir estos momentos que verdaderamente son preocupantes para la salud del país. El concepto de intervenciones en salud pública es muy apropiado, sobre todo en país de la calidad de emergentes que somos en el Perú y en Latinoamérica. Y es muy necesario para aprobarlo. Tenemos inclusive organizaciones que pueden servir de mucho favor, organizaciones que vean con orden, con buena intención y con manejo sincero y honesto a apoyar. Esta realidad que cubre las necesidades y actividades que debemos tener en el entorno de salud pública, ¿cómo está actualmente? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es ese manejo? Actualmente el Ministerio de Salud cuenta con bastantes estrategias, son 15 actualmente las estrategias que desarrollan intervenciones precisamente a nivel comunitario, ¿no? O sea, a nivel del grupo en sí, ¿no? Entonces, cada una tiene su plan estratégico, toda una planificación del año 25 que ya están terminando. Todavía no tenemos los resultados, ¿no?, de los porcentajes alcanzados en estos planes que se fijaron, pero al menos están diseñados como ya hemos visto, o de la mejor manera. ¿En qué sentido, no? Son intervenciones que son transversales a lo largo de la vida de las personas, lo cual es muy bueno, ¿no? No se puede tratar solo a una persona a cierta edad, ¿no? Y abarca también varios tipos de intervenciones, ¿no? Como es la promoción, la prevención, la promoción, ya lo que es el tratamiento en sí y la parte recuperativa, ¿no? Entonces, al menos el diseño es muy bueno, o sea, el diseño está bien, ¿no? Quizás en la parte de ejecución tenemos limitantes. Sí, actualmente todavía no tenemos los resultados, como digo, todavía no ha terminado el año. Tenemos resultados, por ejemplo, del 2024, con respecto a
por ejemplo, inmunizaciones, ¿no? Inmunizaciones sí se vio una mejoría, ¿no? Se llegó hasta más del 70% de conseguir los objetivos. Y así también, o sea, el 63% en salud sexual y reproductiva, se fijan metas y sí se han ido alcanzando, ¿no? Ciertamente, pienso yo que se tiene que pensar bien en cómo canalizar los recursos, ¿no? Claro. De la mejor manera, porque la idea es también que se logre la confianza, o sea, quien esté en el ministerio y quienes estén a cargo, es decir, los coordinadores de esto, se gane la confianza de la población, ¿no? No debemos olvidar que hay un punto muy importante que son los determinantes sociales, ¿no? Los determinantes sociales de la salud. No sé si en este caso me estoy adelantando mucho con esto, pero es que es imprescindible hacer un diagnóstico en base a determinantes sociales de por qué ocurren tales o cuales enfermedades en este caso, ¿no? O por qué hay tales o cuales fenómenos en salud, ¿no? No basta, por ejemplo, con decir, bueno, sí, vamos a educar, o enseñar cuando tenemos a niños que por no tener una buena nutrición no van a lograr retener o aprovechar de la mejor manera lo que se les enseña, ¿no? Así también en comunidades grandes. Por ejemplo, ¿no? Algo evidente, ¿no? Hay gente que no tiene, no dispone de una vivienda con estas, ya con internet, por ejemplo, ¿no? Claro. Para que pueda acceder a, no solamente a la educación a distancia, sino quizás a un trabajo a distancia que le permita no perder tanto tiempo en un traslado de 1 o 2 horas a un establecimiento donde pueda trabajar, ¿no? Bueno, quizás me estoy adelantando, pero es que son también cosas transversales. A lo que voy es que no solamente es el Ministerio de Salud con la gente muy preparada, sino también a través de los ministerios, ¿no? Ver qué es lo que está faltando aquí, qué es lo que está faltando allá, ¿no? Por ejemplo, en la alimentación, ya con el Ministerio de Agricultura, ya en lo que es el transporte, ya con el Ministerio de Transportes, lo que es la falta de viviendas, por ejemplo, que garanticen entornos saludables a las personas, ¿no? Ya de entregar el Ministerio de Vivienda y cosas así. A lo que voy también es que es complejo y hay que tener eso en la cabeza, ¿no? Debe ser transversal a todos, no puede ser responsabilidad y trabajo únicamente de un ministerio, en este caso el Ministerio de Salud, ¿no? El hacer esas intervenciones. Es parte, lógicamente, lo que menciona la doctora Sánchez, el manejo de rectoría en el sector, porque inclusive teniendo un sector salud no fragmentado, porque no está simplemente con organismos, cada uno con unas funciones que atender y parte de la sociedad que son beneficiarias, lo que sí se puede es integrarlos, porque unido no, porque esa función es separada por cada uno, pero en esa integración casualmente mucho cumpliría la rectoría en salud que debe ejercerla de una manera, digamos, se puede decir hasta vertical, ¿no? Porque es necesario atender los descuidos que pueden haber. Y ahí puede haber manejo presupuestario de importancia. Lamentablemente tenemos una Contraloría General de la República que parece que es un edificio que está solamente para poder funcionar, digamos, burocráticamente nada más. Hay que ser honesto en el narrar porque realmente la responsabilidad de control a nivel país es de ese organismo, de la Contraloría General de la República, y bajo las líneas que puedan tener las diferentes inspectorías de los diferentes organismos, sectores ministeriales, de los organismos públicos, etcétera, que tienen que aportar en ello. Ahí está el Ministerio de Educación, nuestro hermano que está al costado, formando a las personas con las necesidades que pudieran tener los escolares, no solamente en el servicio, sino también en la educación, en el fomento de esta práctica de salud pública. Entonces, como ente rector, sí, definitivamente el Ministerio de Salud es el que lidera esto, ¿no? Es el que lidera, pero los demás ministerios deben también involucrarse, claro, sí. ¿no? Liderado sí por el Ministerio de Salud, ¿no? Y es un trabajo, de verdad es bien bonito, es bien interesante, ¿no? Sí, ver ya una situación y ver las causales, ¿no? Retroceder hasta llegar a ese punto, ¿no? Claro. Donde de repente, seguramente, si intervenimos, vamos a evitar todo lo que vino después. La visión de nuestro segundo gobierno y también del primer gobierno, por si acaso, no hay que, en cierta manera, dejar de lado al primer gobierno de nuestro movimiento del Partido del Pueblo,
fue casualmente el poder transformar el Estado en servicio al principal elemento, que es la población. Entonces, dentro de ese entorno está que atender los determinantes sociales que nos dice la doctora Sánchez y que son necesarios. El tener una vivienda con los servicios adecuados es parte de ello, la educación, el fomento de una serie de acciones que puedan marcar, pues, casualmente ese gran principio de equidad que debe haber en la sociedad, no solamente como romance, sino como acción que debemos poner en práctica. Elsa, por favor. Claro, la doctora Sánchez ha hablado bien claro sobre el tema de la salud y sobre todo la salud pública, porque eso es lo que está en nuestro país muy afectado. Estamos en crisis. Entonces, el tema de la salud, cuando nosotros nos preguntan cómo está la salud en el país, tenemos tantos tuberculosos, tenemos tantos pacientes con SIDA, se mueren tantas mujeres, ¿no? Ese es el reflejo del enfoque. Tenemos un enfoque netamente recuperativo. Estamos esperando que llegue el paciente a nosotros para recuperar la salud. Pero muy poco se ha hecho por el esfuerzo de evitar que se enfermen. Si bien es cierto, no es nada tan tangible como construir un centro de salud o un hospital que todo el mundo lo ve, ¿no? El caminar con la gente para evitar que se enferme, cambiando sus hábitos que pueden ser nocivos. Como dice la doctora Sánchez, que tiene que tener una planificación, un enfoque y una gestión multisectorial, porque es producto de los determinantes, y esto ya lo venimos trabajando, la doctora no me dejará mentir, años, de los años 80 en que se habló de cómo influían estos determinantes, la educación, la pobreza, la calidad de vida, los establecimientos de salud. Entonces, de esto se ha venido trabajando y se han hecho esfuerzos en el ministerio, pero era muy bonito ir al tercer piso del Ministerio de Salud y encontrar libros de cómo hacer promoción, cómo enfrentar, cómo hacer la vida saludable, muy bonitos en papel cuchí. Solamente era consultoría, doctora. Era pura consultoría. Yo me asombré porque yo soy una fanática de los libros. Y entonces, yo creo que en estos momentos, luego de haber vivido lo que hemos vivido y que somos sobrevivientes de esta terrible pandemia que causó la muerte de más de 250,000 peruanos, creo que tenemos que cambiar el enfoque. Tenemos que darle más impulso a lo que es trabajar con la gente por la salud. Y no desde el sector salud, porque ahí solamente se ven enfermedades. Promoción de la salud es estrategia, es una forma de aplicar las políticas públicas, es decir, tiene tantas definiciones, ¿no? Pero es salud pública en sí. Así es. Es salud pública. Entonces, creo que es tiempo de que nosotros podamos mirar a la salud como es verdaderamente, el bienestar, ¿no? El bienestar social, el bienestar físico, el bienestar mental, ¿no? Hablar. Dime, Charito, aparte de estos comentarios muy importantes de los determinantes sociales que tienen que favorecer no solamente el entorno en salud, sino en general, es transversal como todo lo que es, para poder superar las situaciones en que, o los imponderables en que uno se encuentra. En cuanto a las promociones de la salud, ¿hay algún, dentro ya del enfoque que está siguiendo profesionalmente como asesora dentro de la Dirección de Salud del Ejército, hay algún hallazgo que han tenido con respecto a alguna de las actividades? Porque ahí también tenemos una población cautiva que atender y que eso puede ser una gran muestra para la ciudadanía, ya que la proveniencia casualmente de los sectores bastante reducidos económicamente en cuanto a favor económico. Sí, ciertamente nosotros ahí donde yo estoy trabajando en la Dirección de Salud del Ejército tenemos una población cautiva, pero es básicamente población sana, ¿no? Tengamos en cuenta que son personas que se abocan a cierta actividad, ¿no? Claro. Y bueno,
tienen que ingresar y estar listos para cualquier, Claro, ¿no?, situación con bélica, esfuerzo. Ujú. ¿no? Sin embargo, también atendemos a familiares, ¿no? Claro, Ciertamente es dentro de, en comparación, si queremos comparar nuestros resultados, tendríamos que, siendo personas con un trabajo estable, y los familiares de estas personas que gozan de un trabajo estable, no vamos a ver, no vamos a tener esos hallazgos como los podemos encontrar en la población en general. claro, Tenemos ciertos, diría yo, privilegios, ¿no? Claro. Son ciertamente, como estamos viviendo actualmente, es un privilegio tener un trabajo en donde yo tenga esta estabilidad, ¿no? No dependo de una productividad que debo demostrar, de horas de trabajo que debo demostrar. Se cumple con eso y ya, ¿no? Entonces, no vamos a encontrar estas cositas. Si eso se refería a esa... pero también podría haber el otro agregado que es la vida en guarnición, ¿no? En donde no precisamente vamos a hablar de la familia que rodea al personal castrense, sino más bien del entorno de la población, que también puede recibir mucho apoyo. En el caso, por ejemplo, de la Marina, con todas esas poblaciones lacustres y a la vez también de ribereñas, que están a lo que favorece su acción. Creo que hay un mecanismo también de apoyo con el NALMO. En lugares que están muy lejanos, sí. En Ya. lugares que están muy lejanos. Ahí podría sacarse algún tipo de muestra, quizás. Quizás podríamos hacerlo, ¿no? Pero realmente, como no es algo formalizado, ¿no? Sí. No tenemos información, no tenemos data que venga de eso, ¿no? No lo reportamos. El NAMRU el NAMRU es la investigación que hace la Naval de los Estados Unidos, Sí. la Marina de los Estados Unidos. Y sí, se hacen algunos trabajos, ¿no? Se trabajó mucho tiempo con lo que es la leishmania, por ejemplo, Claro, ¿no? sí. Básicamente con enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Y se y zoonóticas, la leishmaniasis es una zoonosis, ¿no? Claro. Y sí se consiguen cosas, sí, es decir, se consigue investigar, se consigue eso. Tuvimos un caso hace algunos años, ¿no? Por un tema de entrenamiento, ¿no? Un grupo regular de personal que estaba en entrenamiento para ser militar, terminó con leishmaniasis, ¿no? Terminó siendo afectado por la leishmaniasis en gran cantidad. ¿En qué zona fue esa? Eso fue... ¿Loreto? No, en la selva central. Acá en San Chamayo. Sí, entonces cuando han regresado se vio, ¿no? Que tenían... Ahora, sí hemos avanzado bastante en los últimos 10 años con el tema de las colaboraciones, ¿no? Porque toda vez que ellos pueden ser tratados por el ministerio. Anteriormente los militares tenían que venir a Lima para ser tratados. Actualmente ya no es necesario. Con convenio ya se ve. Sí, ya se atienden en esa zona, ¿no? Eso ha mejorado. Ya no hay una manera voluntaria, sino ya hay una manera ya establecida en convenio, sí, ¿no? Ciertamente. Sí, porque por las zonas y todo eso. No, ni hablar. Fernando, en ese aspecto yo quizás quisiera aportar algo. Por favor. Mire, nosotros tenemos población civil y población militar. Lógicamente que estamos sujetos a presiones, ¿no? Tanto sociales en ambos espacios. Por ejemplo, cuando estaba en el cargo de promoción de la salud, yo analizaba, porque de eso se trata, ¿no? Ver y analizar la presión social que hay sobre, como dices tú, el personal que está en guarnición, alejado de la familia. Y bueno, si bien es cierto que son privilegiados por tener un trabajo estable y ciertos beneficios, pues no cubren todas las necesidades y no es para todos. Entonces, tenemos esa demanda que afecta emocionalmente y mentalmente al personal militar. Entonces, hay un aspecto muy importante, porque lo hemos visto también a lo largo de estos tiempos, cómo es el manejo interno en algunas dependencias que son militares, policiales, ¿no? Estatales. De repente no tanto en el militar, pero más en la policial. Pero
creo que hay un aspecto que tenemos que ver en este grupo de población, que es la salud mental. La salud mental que vemos que puede estar alterada y puede tener reacciones, porque como dicen, el militar está preparado para defender, para atacar, ¿no? Y entonces, si tiene algún problema y si puede tener por el entorno en que está, puede tener un problema, entonces sería conveniente enfatizar en ese aspecto cómo estamos con la salud mental de esta población, ¿no? Que también nosotros lo de la población civil lo vemos, cómo estamos mal, pero lógicamente el personal militar es disciplinado, ¿no? Es obediente, pero emocionalmente de repente puede estar afectado por algunas acciones o de su entorno, ¿no? Ese favorecimiento de la estrategia de salud mental implica lógicamente varios sectores, entre ellos la defensa nacional, ¿no? Las instituciones castrenses. Es necesario, sí, se dan hincapié en el ejército, pero ahora como la gran falencia que tenemos a nivel mundial, ¿no? Es la falta, pues, realmente del potencial humano, las vocaciones están cesando en cuanto al, no hay el incentivo para el seguimiento profesional de salud de las personas en todas las profesiones, ¿no? No hay, y esa carencia pues nos hace tener menores especialistas, entre ellos nuestros reconocidos psiquiatras, que son necesarios. Sí, además tengamos en cuenta que los profesionales que se abocan a eso son escasos, ¿no? Actualmente tenemos déficit en eso, ¿no? Tanto en psicólogos como en psiquiatras, ¿no? Sí, la estrategia de salud mental trabaja bastante en el ejército. Tengamos también en cuenta que el entrenamiento implica el manejo de esto, ¿no? El entrenamiento del personal militar. Claro. Porque no es fácil, ¿no? Estar en una circunstancia en donde yo tenga que defenderme o defender mi vida, ¿no? Claro. Probablemente teniendo que lastimar a alguien. No es sencillo. Uno tiene que tener un entrenamiento y una asistencia permanente. Es el desarrollo pues, de hábitos que pueden venir sociales, a raíz de ello, de cierta inestabilidad en el temperamento, sí que había algún tipo de trastorno en la formación, ¿no? Porque no estamos viendo desde la vía de formación, desde los cuarteles de tropa y de formación de cadetes, debe ser atendido para poder ver si tienen ese perfil y esa estabilidad emocional que es necesaria en todos nosotros. En la carrera de ustedes, en la medicina, pues es un sacerdocio, ¿no? Es dedicarse, ¿no? Ustedes no tienen descanso tan 24/7, sí o sí. No es algo desconocido, sino que también tiene que tener cierta preparación para poder soportar ese tipo de presiones. Para estar llamándola a la doctora Sánchez, llamándola a la doctora Mantilla para que vengan acá a coloquios en salud, importunándolos a horas inadecuadas cuando están en descanso, también es parte de culpa que puedo yo manifestar, ¿no? Sí, algo también que debes tener en cuenta, al menos en mi entorno, ¿no? En donde yo trabajo, es que ya para ingresar, ¿no? Tanto para ser un oficial, un técnico o un tropa, hay exámenes, ¿no? Hay exámenes previos en donde se hace, ¿no? Un aprendizaje y bueno, ¿no? Entonces ya con eso de alguna manera tratamos de asegurar a la persona idónea, ¿no? Para que pueda entrar y desempeñar esas labores, ¿no? Así es. Mira, en cuanto a la promoción de esas acciones, de esas campañas, por ejemplo, estábamos hablando de un componente de agresividad o de autoagresividad del ser humano. Es un hábito totalmente dañino, pernicioso, que es fumar, ¿no? El tabaco, ¿no? Y es difícil controlar porque es una influencia social tremenda que puede haber, ¿no? Entonces nadie sabe que desencadena cierto estrés, así como exceso de alimentación, de otras formas, ¿no? ¿Cuál sería la conducta más apropiada dentro de este entorno, manejando nuestros 11.000 millones que nos vienen a salud el próximo año, ¿no? Al sector salud. Claro, es un tanto complejo hablar de tabaco, porque cae dentro del grupo de las adicciones, claro, ¿no? Entonces, si bien es cierto, primero hay una dependencia psicológica, emocional, después ya se llega a una dependencia física, ¿no? La intervención debe ser muy precoz, o sea, debe ser antes de que un cigarrillo llegue a los labios de alguien, ¿no? Porque ciertamente son varios los factores, ¿no? Son varios los factores, ¿no? De adolescentes está la presión social,
el grupo, ¿no? Los amigos que todos ellos hacen algo. Si quiero pertenecer al grupo, tengo que hacer lo mismo. Está el tema de la necesidad de ese sentimiento de pertenencia, ¿no? que forma parte de la identidad que se forma en el adolescente, ¿no? Entonces llega a eso, ¿no? Entonces, si bien es cierto, puede ser primero como, bueno, los demás lo hacen, yo también lo hago para formar parte, después ya viene lo siguiente, ¿no? Que no, ya lo necesito. Eso añadido a los estreses y a las presiones propias ya de un adulto joven, ¿no? Que ya está estudiando o que ya está empezando a trabajar, puede ya terminar en esto, ¿no? De una persona que necesita ya físicamente fumar, y bueno, ¿no? Y ahí la intervención ya se hace más difícil. Si nosotros pudiésemos sacar números, definitivamente sale mucho más económico intervenir a una persona, es decir, trabajar con adolescentes en este sentido, que con personas que ya incluso tienen las complicaciones propias del tabaquismo, ¿no? Como ya son las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades neumológicas. Empezar en casa, como se dice, ¿no? En ese bloque. Y eso es un punto muy importante que quisiera traerlo a colación, y que el manejo de ustedes, definitivamente, no solamente en la estrategia de salud mental, sino en ese sentido de pertenencia, ¿no? El famoso sentido de pertenencia, y que ahora que esperamos y auguramos éxito en toda la gestión, no solamente este domingo, por favor, Elsa, que salga dentro de nuestra representación nacional del Partido Aprista, sino también después ya para el Senado, para la campaña más fuerte que se nos viene ya a nivel nacional con todos los otros movimientos políticos, que ojalá tengamos pues bastante de favor a la población, a hacerle comunicar el sentir y el quehacer de nuestro movimiento en favor del desarrollo del país. Pero en ello está casualmente lo que les comentaba de poder llegar a un sentido de pertenencia y llegar al favor de casa, ¿no? Casualmente hay toda una de educación de ídolos falsos, entre comillas, que nos tratan de meter en una cultura también, entre comillas, progresista, y trata de desalinearnos de ese orden y desordenarnos y de perder ese sentido de pertenencia. ¿Qué podríamos hacer a nivel nacional? Porque la acción comunitaria es muy importante en estas intervenciones y promoción de la salud. La acción, porque nos comentaban en una visita anterior, en una ponencia acá, sobre la situación de vino una asistenta social a decir qué hacer para atender a un tebesiano, por ejemplo, nos puso. Si tiene que venir por seguridad de farmacovigilancia para que le demos el insumo, ¿no? Para su curación, pero no tiene pasaje, no tiene dinero para el pasaje para esta persona. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué políticas implementar? Y es importante, porque una persona vale, y mucho. Entonces, dentro de eso, habría que una suerte de ensayo, por favor. Les quiero pedir a ustedes, eficientes galenas, si me permiten el término, su opinión al respecto. ¿Qué hacer con ese sentido de pertenencia que tenemos que devolverle a la ciudadanía? ¿Cómo favorecer desde el punto de vista médico? Se refiere al sentido de que tengan arraigo hogareño, arraigo de su sociedad, de su barrio. El tema ahí, creo yo, es desde los valores, ¿no? O sea, desde los valores que tenemos. Valores definidos como que, por ejemplo, este objeto para mí puede ser muy valioso porque acá tengo información que me ayuda a trabajar, ¿no? Y eso no tiene que ver con el precio. Claro. Puede costar, no sé, X, pero para mí, si es que me dicen cuánto pagarías por eso, yo pago 5X. Claro, es lógico. Entonces, en este tema también, ¿no? De repente nos inculcan que no, que por ejemplo, ¿no? Que no, tú te haces solo, ¿no? Que deja a la familia ni bien puedas, tú te haces solo. Estás solo en el mundo, no sé qué. Y eso resulta siendo para mí, lo importante y como debe ser las cosas, ¿no? Entonces, acá, sí, esto se empieza desde casa, pero aquí caemos nuevamente en esto, ¿no? Perfecto, este niño que yo lo veo en el colegio, digo, no, pero en la casa le tienen que reforzar sus valores, ¿no? Porque le hemos estado mintiendo, estado agarrando cosas que no son ellos. Pero va a una casa en donde hay un padre ausente, donde hay una madre que necesita trabajar muchas horas para poder darle de comer. Entonces, ¿qué estamos exigiendo? ¿No? O sea,
¿qué vamos a poder hacer? Entonces retrocedemos un poco más. ¿Qué hacemos para que la mamá, bueno, el padre ya se fue, no vamos a poder hacer nada, pero qué hacemos para que la mamá pueda estar más presente, pueda tener más horas disponibles para atender a su niño, ¿no? Claro. Que mejoramos el tipo de trabajo que tiene, dependiendo de dónde esté, cómo hacemos que se le pague más, ¿no? Cómo se le da más beneficios a una madre que es padre y madre, ¿no? Y que necesariamente tiene que poder ponerle tiempo, ¿no? Y a su vez también retrocedemos más. ¿Qué pasó con esa señora? ¿Por qué quedó así? O sea, Claro. ¿qué conducta la llevó a terminar con un niño o con dos, ¿no? Y con un esposo que se fue? Y por favor no me vengan a decir no, que ella tiene la culpa, no me refiero a de Claro, repente no. las malas elecciones que Claro. hizo, ¿no? La mala elección, la falta quizás de acceso a una estrategia sanitaria de salud sexual y reproductiva, Claro. ¿no? Que le expliquen bien. ¿Cuál es tu plan? ¿No? Sí, ser madre a los 25, ¿no? Que a los 17 les digan, les expliquen todo eso, ¿no? Porque de eso se trata, es uno de los objetivos de esta estrategia, ¿no? Hacer que uno logre, consigue esta planificación que uno se plantea, ¿no? Entonces así vamos retrocediendo. Entonces, sí, eso debe empezar, pienso yo, y la doctora de repente ahí me dirá, ¿no? De la misma gente que ahorita está gobernándonos, que ahorita pueden ser ejemplo para nosotros, ¿no? De tal manera que los jóvenes ahí van viendo y los padres se siguen en la misma línea igual, ¿no? O sea, ¿por qué preferir de repente, es un ejemplo, no digo que sea real, ¿no? ¿Por qué conseguir ¿por qué preferir una alimentación, ¿no? Como estas hamburguesas y estas papitas, que no son algo propio nuestro, ¿no? Que una comida de repente, no sé, que de repente a los niños no les gusta mucho, ¿no? Pero una comida más saludable como sangrecita, con el pancito y relleno y esas cosas, ¿no? Porque se nos mete esto todos los días, ya viendo en la televisión una propaganda, ya teniendo un papá que no me corrige, que no me sabe decir porque no está, o una mamá que con las cosas buenas, en fin. Ciertamente es un poco complejo, no quiero ponerlo más complejo. Pero son determinantes sociales que justo son necesarios tocar. Pero sí se tiene que trabajar a todo nivel, creo. O sea, saber darle el valor a las cosas como son, ¿no? Y que veamos eso en aquellos que nos están dirigiendo. ¿Cómo podemos, y discúlpeme de repente, es una opinión personal, ¿cómo puedo yo, o qué pienso yo a los 15 años si veo que un señor llega a un congreso en donde comete una atrocidad y no es castigado como se debe, no es sancionado como se debe, donde aparentemente pues no produce, porque la producción de un congresista son los proyectos de ley y las leyes aprobadas, ¿no? Pero recibe un sueldo completo, recibe además otras bonificaciones que probablemente por ley le corresponden, ¿no? ¿Y qué hago viendo eso? Si veo a un padre o una madre que trabaja 18 horas al día, que gana el mínimo y que encima no tiene tantos beneficios, yo me decido por, de repente, no por buenas razones, sino por otras, el llegar a eso, ¿no? el llegar a dirigir, ¿no? A formar parte de él, pero no por las buenas razones, ¿no? Y por eso, esa es la responsabilidad que deben tener. En todo, en realidad, por ejemplo, ahorita justo toca el momento de Elsa en su papel pronto, que le auguramos éxito, lógicamente, llegar al Senado de la República para poder favorecer este tipo de entornos de conductas saludables que no solamente vienen en la política personal, sino también en la incidencia que puede haber de esas personas de quienes dependemos y a mayor nivel, mayor responsabilidad, no solamente de acción, sino también de formación en cuanto a lo que puedo yo contribuir. Elsa, algo tú que estás dirigiendo a nuestro plan de gobierno, por favor. Bien, mire, en realidad todos estos hábitos sociales nocivos, ¿no? Como el alcohol, como el cigarro, ¿no? Que muchas veces, como dice la doctora Sánchez, vienen desde edades pequeñas. Ya los analistas lo dicen, empiezan a beber licor a los 12 años, a fumar, ¿no? Al margen de lo nocivo que puede ser, ¿no? Para su salud. El cáncer ha aumentado grandemente, el tabaquismo también,
hombres y mujeres igual. Y entonces son alrededor de 70.000 casos anuales de cáncer. Y estamos viendo nosotros cuántos niños prematuros por el problema del tabaquismo en la mujer. Entonces, es un problema social, es un problema de políticas públicas. Claro. ¿Y cómo tenemos que enfrentarlo? Como dice la doctora, se ha disgregado la familia. El televisor es el que le da el consejo a los niños porque los padres trabajan. Pero hay algunas estrategias que dan resultados en otros sitios, como el formar redes, por ejemplo, ¿no? Entonces, se forman grupos de madres y aquí se invoca la solidaridad de la mamá que puede cuidar mientras la otra mamá trabaja. Al margen de las causas por las cuales la señora se encuentra en esas condiciones. Pero es importante reconocer que en estos momentos la educación no ayuda. Los planes curriculares no ayudan a la formación, porque no se valorizan, no le dan puntaje al profesor para ser evaluado. O sea, ya no se habla de educación cívica, ya no se habla de salud. Claro. En el año 2006 nosotros trabajamos una propuesta que se llama el Plan Cuido a mi Familia, en donde a los niños en 5 minutos les dábamos un cuentito y para cuidar su salud, lavarse las manos, evitar que se le acerquen a gente, respetar el semáforo, unas cartillas que eran también para costa, sierra y selva, para primaria y para secundaria. Entonces, con eso se intentó, porque no estaba permitido quitarle el tiempo de las horas curriculares de los otros temas, para que los niños socializaran el cuentito en su casa y al día siguiente lo explicaban en qué les había parecido. Entonces, tímidamente estamos entrando, pero yo creo que se necesita un cambio, porque el profesor, después de los padres, el profesor es la imagen, es el referente para todo niño, ¿no? Me lo dijo mi profesor, y lo que decía el profesor es palabra. Y también lo que falta, creo, es formar en grupos de pares, ¿no?, en los niños, para que puedan enseñarse y cuidarse, desde las promociones hasta los más chiquitos, ¿no?, respetando. Porque ahora vemos que sí hay diferenciación, por ejemplo, en los colegios sobre los horarios de recreo, para que no estén los grandes con los niños, ¿no? Sí. Pero falta más, falta un esfuerzo más de niño ayuda a niño, por ejemplo, ¿no? Y entonces, para poder inculcarle los valores, el respeto a su persona y el respeto a los demás. Y también, cuando son adolescentes que ya, como dices, quieren entrar al grupo y ya hacen lo mismo, trabajar en las universidades, trabajar en los colegios, ¿no?, catalogándolos como instituciones saludables, donde se fume menos, se tome menos. Los cachimbos, lo hemos visto, cuando en su primera fiesta son terribles, ¿no? Claro, entonces, bueno, yo me dedicaba a estudiar. Entonces, sí, podemos incidir en este cambio de enfoque y de mentalidad para promover lo saludable. No, ni hablar, es un enfoque muy importante lo que ustedes nos están trayendo, por favor, a colación en esta noche, en que tenemos mucho de agradecimiento social de contribución a nuestro país. Con perogrullo podemos decir que ayer se celebró un año más el 110 aniversario del natalicio de nuestro gran luchador social, Armando Villanueva del Campo, que en gloria esté y que tanto favoreció a la sociedad con una serie de muestras personales y familiares. Nuestro agradecimiento allá en el cielo, compañero Armando, siempre sus herederos estamos acá a la palestra buscando continuar con el legado de Víctor Raúl Aya de la Torre, que enseñar, aunque sea ese poco que sabes, dentro de las universidades populares González Prada. El día de hoy también estamos dentro de otra celebración de una enfermedad rara y tenemos muchas muestras del por qué estar agradecidos también para ese sentido de pertenencia que estábamos conversando el día de mañana en la fiesta de Tarapacá, nuestra gran victoria contra el invasor a nuestro territorio y que es Día de la Infantería Peruana. Saludo a nuestros compañeros infantes que mañana están de fiesta el Vivo Celeste y un fuerte abrazo por todo el derroche de energía y de favor que hacen en colaboración a la sociedad. Y hoy día seguimos
en esta palestra mensual que es ahora la 35ª sesión ejecutiva de los coloquios en salud, que ya vamos por el tercer año, y acá con nuestra flamante ponente Rosario Sánchez Perales, que ya nos acompañó en la segunda edición cuando hablaste de cáncer de piel, muy importante también. Dentro de todos estos favores, de estas acciones, por favor, vamos a continuar y en esas recomendaciones de políticas públicas, aterrizando un poco a toda esta importante conversación que siempre el tiempo y el espacio nos es bastante, digamos, esclavizante y tenemos que adelantar muchas cosas para no poder sacrificar aquella gran disposición de tiempo que recibimos en la vida de la humanidad, ¿no? Dentro de ya de los riesgos que hemos visto, que son una serie de conductas inapropiadas de la misma persona y de los mismos grupos sociales, y aparte las recomendaciones, ya formándonos una idea de lo que podríamos hacer. Ustedes están ya en el Ministerio de Salud, estamos sentados acá en esta paleta y hay que organizar todo ese equipo, todas esas muestras que podamos hacer para ejecutar. Siempre hay un proceso, son parte, planificación, organización, etcétera, toda la secuencia que sigue para poder llevar a cabo un procedimiento que ya esté evidenciado, una intervención, una acción de promoción a la salud. ¿Qué atacaríamos primero? De acuerdo quizás de las incidencias, dentro de estamos hablando de salud mental, estamos hablando de los accidentes, que es otro tipo digamos, de agresividad que tenemos dentro de las porcentuales de incidencia de agresión al ser humano. Estamos hablando de la salud mental, y bueno, repito, estamos hablando del cáncer, también es neoplasia, que están dentro de ese gran entorno, y estamos hablando, por qué no decir, quizás yo poniendo mi cachito también de la salud bucal, que es tan importante, no solamente en la función masticatoria, sino también en esa función estética de presentación de la persona, que también necesitamos incidir para favorecer a toda esa población y empoderarla, ¿no? Parte de esa ausencia de, digamos, de sentido de pertenencia se debe muchas veces a alteraciones en nuestra salud bucal. Por favor, su comentario. Usted, Charito, adelante, por favor. Bueno, para empezar, en salud pública, y la doctora no me deja mentir, ¿no? En salud pública se trata de atender aquellas enfermedades que abarcan a mayor cantidad, que afectan a mayor cantidad de población, ¿no? Precisamente Claro. eso se trata. El rastro epidemiológico, ¿te puede decir? El rastro, perdón. O sea, realmente es un tema, es una combinación de estadística y viendo las causas, ¿no? O sea, ¿no? Es algo, por ejemplo, ¿no? En el caso de la atención del binomio madre-niño, ¿no? Yeah. Entonces, eso es algo importante. Los niños no van a dejar de nacer, aunque la natalidad pueda disminuir un poco, siempre van a haber parejas que quieran tener niños, ¿no? Entonces, lo que hacemos primero es buscar, ¿no? ¿Qué es lo que nos afecta más? En este caso, realmente yo sí apuesto más por las medidas de prevención, ¿no? Las medidas de prevención. Las medidas no solo de prevención, sino también de promoción, ¿no? La diferencia en esto es que yo prevengo activamente que ocurra algo, mientras que, porque hay un riesgo, mientras que en la promoción no necesariamente hay el riesgo, pero yo quiero mantener a la persona saludable, ¿no? Por ejemplo, a niños, disminuirles o explicarles a los padres que las horas pantalla diarias, ¿no? Son algo que puede lastimarlos, ¿no? O así, o de repente en el otro caso, ¿no? Para la prevención ya hacerles que cumplan con sus vacunaciones y todo eso, ¿no? Entonces yo me abocaría así más a los temas preventivos, ¿no? Y más con intervenciones en padres y en niños. Temprana, edad temprana. Edad temprana. Si es que me hacen escoger, ¿no? Yeah. Y ciertamente no somos un país rico, ¿no? O en todo caso no tenemos una muy buena distribución de lo que tenemos. Eso, más que todo. Entonces, al haber esa limitación, yo me abocaría más para eso, ¿no? Es evitar, mejor dicho, hacer que la gente esté sana más tiempo, ¿no? Y evitar que se enferme. Y evitar que se enferme. Una población sana puede trabajar mejor, puede contribuir mejor al crecimiento del país,
puede tener más satisfacción también personal. Recordemos que eso también es algo muy importante, ¿no? No todo es, en el caso de un trabajo, no solamente es la satisfacción de cuánto uno puede percibir en temas de dinero, sino la satisfacción al desarrollar el trabajo, ¿no? Si es que por alguna razón yo no puedo desarrollar algo, cuando lo he querido tengo que tener ciertas alternativas. Por ejemplo, lo hablo en el tema, por ejemplo, de la gente con discapacidad, ¿no? Que también ya hay una estrategia para atenderlos, ¿no? Lastimosamente hay gente que queda discapacitada, tiene que tener una oportunidad más para desarrollarse, ¿no? Entonces, ese también es un tema muy bueno, porque la gente que está satisfecha, no solamente logra esa felicidad tan anhelada, ¿no? Sino que también, ustedes vean, en su entorno todo mejora. Así es, sí. El efecto del aura, ¿no? Versus el karma. Bueno, si queremos verlo así, de todas maneras. Sí. No, sí, porque qué bonito que esa semántica lo has hecho de una manera tan explicativa y tan didáctica, que es muy bueno recibirlo para poder comentarlo y favorecerlo, ¿no? Sobre todo en mi situación particular de abuelo, que a veces maleduco a mi nieto, que está pequeño todavía, pero por ahí a veces ya mi hijita me levanta la ceja. Doctora, por favor. Claro, mire, pienso de que definitivamente es mejor evitar las enfermedades que curarlas, ¿no? La inversión es muy alta. Recuperar la salud es costoso. En realidad, prevenir y promover también es costoso, ¿no? Pero las enfermedades por las complicaciones es más costoso. Entonces, no habría presupuesto que alcance. Nosotros vemos de que tenemos que entender en políticas públicas que se está viendo que la problemática social, ahora ya estamos en un mundo globalizado, ¿no? Entonces, tenemos mayor complicaciones y ya transgreden las fronteras las enfermedades. Hemos visto la pandemia, lo que ha ocasionado, y entonces no hemos estado preparados. Nuestro primer nivel de atención, que es la barrera, porque el primer nivel que se tiene que aplicar ahí, las políticas públicas en nuestro primer nivel, no funcionó, no había, muchas deficiencias. Pero creemos que cuando nosotros decimos, ¿qué hacemos primero? Recuperamos, promovemos, prevenimos, ¿no? Hay que hacerlo todo. Hay que hacerlo todo. Porque tenemos la responsabilidad de recuperar a ese paciente que está enfermo. Actualmente, miren, nosotros tenemos un alto índice de población adulta mayor, pero con problemas de salud crónicas. Esa es una epidemia. La diabetes, la hipertensión, el cáncer, como dice el doctor, es una epidemia. Ahora último estaba escuchando el dengue, que antes era solamente en Iquitos, en el norte, está acá en Lima, en todos los distritos. Así es. El año pasado ha habido 280.000 casos de dengue. Y ahora que nos venga la segunda edición, la hemorrágico. O sea, es decir, tenemos que estar pendientes y frente a otra catástrofe, ¿no? ¿Qué va a pasar en una catástrofe? ¿Cómo vamos a reaccionar? Creemos que, si bien es cierto de que tenemos unas grandes brechas de atención, tenemos que pensar que hay que trabajar, porque ya promoción de la salud se ha estudiado bastante y dicen que es un proceso a largo tiempo. No lo puedes medir. ¿Cuánto se va a medir? Entonces, cuando se hacen las políticas públicas, hay que tener una temporalidad y ir viendo el resultado del cambio del comportamiento. Si nosotros vamos a ver, educación, las mujeres que trabajan, solamente hay 24 mujeres de 100 tienen educación primaria. ¿Y eso qué significa? Menos ingresos económicos para su hogar, ¿no es cierto? Menos salud para sus hijos, porque no van a estar atentas a los signos y no lo van a llevar a cuidar ante el médico. Entonces,
El UNICEF, ¿qué nos ha dicho? 800.000 niños menores de 5 años en pobreza extrema. La pobreza es la madre de todos los vicios, de todas las enfermedades. Entonces, creo que tenemos que cambiar este enfoque recuperativo, básicamente, y abocarnos a la par en trabajar en construir lo saludable. Sea en el colegio, sea en la iglesia. Los mensajitos hay que decirle al padre que hable, porque niños tienen que lavarse las manos, niños tienen que cuidar, o sea, el aseo personal, los cuidados al cruzar, mirar el semáforo. Es decir, hay que hablar de salud en todos los espacios, no solamente en los consultorios, no solamente en los hospitales. Creo que es importante que reconozcamos que la salud es integral y hay que enfocarla de esa manera. Y yo pasaría por un punto muy importante. El año 2017 se destruyó promoción de la salud. El gobierno del señor Kuczynski, una ministra que ingresó, desapareció la Dirección General de Promoción de la Salud y lo ha integrado a todas las estrategias, lo ha diluido. Cuando creemos que no vamos a pasarnos toda la vida curando enfermos, porque no va a alcanzar el presupuesto. Hay que promover y hay que darle el nivel que corresponde a la Dirección General de Promoción. Así es. Y así empezaremos a construir un Perú saludable, pienso yo. Bastante trabajo. Sí. Gracias. Bien, nuevamente acá, una vez más, llevando espacios de conversación, de esta interactuación que nos trae información valedera para esas tomas de decisiones que más de uno de nosotros tiene que llevar a cabo acá, más allá y en las esferas donde humildemente podemos llegar. Tratamos de contribuir con la sociedad peruana en darles mejores medios para poder tomar las mejores decisiones en todo ámbito. Desde aquella cuna que es el eje de la sociedad de un país, de una nación, que es la familia, ese espacio, es que todos debemos favorecer este tipo de información, este tipo de apoyo. Sin la educación poco avanzaremos. Ahora, hoy día que es el día también del acceso a la educación superior, en donde está bastante limitada a nivel mundial, solamente para un reducido porcentaje de la población, por determinantes sociales que se aplican en diferentes momentos, es que todos debemos apostar para que este favor de la educación superior sea esté cada vez más al alcance de toda la humanidad, de todos nosotros. Concluyendo ya con esta 35ª edición de nuestra sesión ejecutiva de los coloquios en salud, vamos a concluir dándole a nuestra invitada, a nuestra ponente, Rosario Rossini Sánchez Perales, médico dermatóloga, las palabras de despedida, pero comprometiéndola antes de ella a que pueda regresar cuanto antes en cuanto la solicitemos y podamos tener un espacio nuevo de conversación acá. Sí, yo muy agradecida por la invitación. Es bonito reunirme con gente con la que coincida, ¿no?, en los intereses, ¿no? Y a propósito del tema concreto, yo le doy la razón totalmente a la doctora. La salud es un tema integral, se tiene que ver así, y se tiene que asumir también que precisamente son los determinantes sociales una barrera, ¿no?, para que nosotros podamos acceder a esta salud, ¿no? No nos olvidemos también de estas poblaciones de peruanos que además tienen esta barrera del idioma, ¿no? No solamente la barrera geográfica, porque están muy distantes de este Perú que es tan centralista, ¿no?, sino también cuando podemos llegar a ellos derribando ese muro que es la distancia, llegamos pues y nos encontramos con esa barrera que hablamos diferente, pero somos peruanos todos. Así es. Y no solo eso, sino también tienen una cultura diferente, ¿no? La interculturalidad es un tema que poco lo leo actualmente, pero que es algo imprescindible,
imprescindible. Yo empecé diciendo también a propósito de la confianza que debe ganarse la gente que llega a un lugar a brindar salud o una intervención en salud, ¿no? Si yo veo una persona extraña que no comparte, para empezar, desde que no se viste como yo, ¿no? Con eso no quiere decir que un médico, yo he sido médico, he ido a una comunidad lejana, no voy a llegar y pues vestirme como ellos, porque tampoco es mi cultura, pero debe haber este respeto, ¿no? Respeto a la cultura de ellos. Cuando yo recién empecé como interna, yo en un hospital de Lima solo sabía atender partos horizontales, les llamamos. Sin embargo, uno se va al CERUMS y tiene que ir leyendo que allá los partos son verticales. ¿No? Los partos son verticales, no puedo obligar a una persona que tiene esa forma de ser a hacerlo de otra manera, ¿no? Han habido situaciones muy tristes. En el 2003, de haber sido una élite, un equipo local itinerante en salud, pasó algo en la selva de allá de Amazonas, ¿no? Debe haber pasado algo, ¿no? Pero la población no reaccionó de la mejor manera. Y bueno, pues ahora son considerados héroes, ¿no? Ya no están con nosotros, ¿no? A eso se arriesgan algunas personas, ¿no? O sea, de salud, ¿no? Que lo que queríamos era llevar eso, pasó esto, ¿no? Entonces la interculturalidad es algo muy importante, no se debe dejar de lado, sobre todo en esas poblaciones, que sí que son las menos, porque en las ciudades grandes está la mayor cantidad de población, pero no dejan de tener derecho, ¿no? A esta salud. Definitivamente, ¿no? Todos somos uno. Acá hay una sola categoría en la ciudadanía peruana y en el mundo. Todos somos de primera, sin excepción, definitivamente. Acá no hay nadie que sea menos, ni mucho menos más. Gracias, Rosario. Por favor, tus palabras finales. Querida Elsa, que nos estás acompañando ahorita con tanto ajetreo por la campaña política que estás desarrollando. Gracias por la oportunidad, Fernando. Gracias, doctora. No, y te esperamos todos los meses. En realidad, creo que así como decimos que reconocemos nuestra realidad nacional, todos somos peruanos. Ya no queremos ver más niños que en esa comunidad de la selva mueran 30 niños por falta de vacunas. Eso es inadmisible. Eso es inadmisible. Ya no podemos permitir que actualmente a una persona que le ha agredido un le digan: ven, en 10 días, si no muere el perro, te vacunamos. Tenemos que cambiar. Los profesionales de la salud estamos al servicio. De repente no sabemos comunicar, no sabemos comunicarnos. Tenemos que entender, ser tolerantes. Y creo que cuando un doliente va a un establecimiento de salud, va a pedir ayuda. Creo que necesitamos en esto reforzar lo que son las políticas y sobre todo la formación también del médico. No puede ser que solamente nos digan, sama y mamita, sama y respira, porque lo único que nos enseñan es quechua, ¿no? Para poder auscultar. Entonces, tenemos que entender y tenemos que buscar la manera de cómo acercarnos a la población. Nadie sabe más de salud que los profesionales médicos. Por más que tengan dinero o sean pobres, nadie tiene más conocimientos de salud. Entonces, espero que con lo que estamos viendo actualmente, y como lo ha dicho el doctor Franco, qué pena el presupuesto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el presupuesto? Ya está la ley, el Plan Nacional Multisectorial al 30, creo, en donde el Estado garantiza el acceso a los servicios y garantiza el bienestar de la población. No lo vemos. Se queda en papeles. Y más aún, hay acuerdos internacionales en que nos dicen que el 30-30, del 2030 al 2030, 30% del presupuesto tiene que ir
al primer nivel de atención, para la atención primaria. Ese es el compromiso. Hay que cumplir los compromisos. Hospitales sí son necesarios. Recursos no hay muchos. Hay que flexibilizar los horarios, pero creo que más aún hay que invertir en las personas. Invertir en atención primaria, en el primer nivel de atención, es lo que nos va a llevar a nosotros a tener una población más saludable. No creemos tanto que más edificios ausentes de profesionales, ¿no? Creemos que tenemos que cambiar esa política y espero que el presupuesto de este año y que los funcionarios que estén sean competentes, que sean capacitados, que sean capaces. Debe volver la meritocracia. Debe volver la meritocracia. Porque verdaderamente no se puede estar apagando incendios. No se puede estar apagando incendios. No se puede ser reactivo solamente frente al problema. Ya las políticas que se deben dar, y esperemos que en este nuevo gobierno, bueno, se presenten los planes y que se cumplan y que nos generen un bienestar para toda la población. Eso es lo que creo que es importante. Gracias, compañera Elsa. Muy oportunas siempre tus frases y esperando que todo se desarrolle de la mejor manera. Vamos a concluir esta hermosa jornada, esta actividad nocturna que nos abriga en este ya casi caluroso momento de Lima, entregándole, me acompaña por favor Elsa, un reconocimiento por la participación a la doctora Rosario Rosini Sánchez Perales en la ponencia Intervención y Promoción de la Salud, Coloquios en Salud, tercera edición anual, 35ª sesión ejecutiva. Por favor, con mucho cariño, con mucho afecto y la gratitud que quisiéramos que vaya envuelto en algo mucho más preciado, pero que para nosotros te lo entregamos de mucho corazón. Muchas gracias. 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 Un gusto haber compartido con usted. Sí. Gracias. Desde la biblioteca de la Casa del Pueblo de Miraflores, cedida gentilmente gracias a Luis Fernando Lindo, nuestro gran anfitrión, y que nos favorece a todos, no solamente a nuestro equipo de salud, sino de múltiples sectores, dándonos cada vez mejores espacios para poder traducir en mejora de colaboración hacia la sociedad. Gracias Fernando, gracias Miraflores, nos vemos el próximo mes ya con espíritu navideño, pero estamos acá prestos a dar nuestro servicio, nuestra cuota de educación, de favor a ese término tan importante que la sociedad necesita. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.